El invitado de hoy es ya muy conocido, sobre todo en España. Es SEAT, sí, pero es un SEAT Ibiza. Además, con la versión aniversario edición limitada. Una versión muy bien equipada. Además, en esta unidad de prensa que nos han cedido, llevamos el motor 5J, el más alto de la gama, y que nos va a permitir conocer a este Ibiza edición limitada con todo lo que nos puede traer y ofrecer en este formato de compacto. Un compacto que se ha ganado la confianza, seguro que sí, de muchos de vosotros, porque habéis tenido un Ibiza ya en otras generaciones, algún familiar, algún amigo, siempre. Este es uno de esos modelos, que no es el único, pero que mantiene esa trayectoria con sus bajas y con sus altas, pero que siempre está presente, y que a día de hoy hay que agradecer que SEAT pueda mantener, al menos a día de hoy, este modelo compacto, un segmento donde cada vez más marcas se están decidiendo por prescindir de estos modelos, y que además este Ibiza tiene a uno de sus enemigos incluso en casa, un modelo que ya hemos probado en anteriores vídeos, lo tendréis por aquí, que es el SEAT Arona, un coche más sub, algo que está muy de moda, pero en el vídeo de hoy te quiero demostrar que este puede ser un claro candidato para tu garaje. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, damos nuestro repaso exterior a este Ibiza con el acabado FR aniversario edición limitada, un coche con un buen equipamiento. Y bueno, vemos este nardo, color gris nardo, que es característico en muchos modelos de SEAT, e incluso del grupo Volkswagen, pues mantienen esta unidad de prensa este color muy especial, muy bonito. Y vemos a este Ibiza que ha sido lanzado desde 2021 y que ha recibido las actualizaciones necesarias, ¿no? Ópticas también full LED, vemos antinieblas aquí justo debajo, en la zona baja del paragolpes, toda esta zona de la parrilla central, la entrada de aire junto con el radar en la zona baja del paragolpes, matrícula en la zona central, unas aristas limpias, muy simples, pero tiene una mezcla de marcaje que le da ese toque deportivo. A ver si me logro entender. A ver, si lo vemos rápidamente, vemos líneas muy suaves, pero que ya vas al detalle, vemos ya esta parte, por ejemplo, de la parte negra que cubre toda la zona de la antiniebla, esta pequeña línea justo debajo de la óptica delantera, que da ese aire más deportivo, tenue al paragolpes. El capó, bueno, vemos aquí esta zona central más planita y algo más ya cayendo hacia la aleta. Una aleta que, bueno, aquí ya encontramos este lateral, un lateral donde no hay pasos de rueda marcados en negro mate ni nada, no hay aquí ningún tipo de aspecto campero ni nada por el estilo, menos mal. Mantenemos la esencia de un coche compacto, un coche de toda la vida. Sí que están marcadas los pasos de rueda en la chapa, como es tradición, y vemos también en líneas esta tensión de la parte baja de las puertas para crear este dinamismo, y la zona alta para ya marcar lo que es la cintura. Vemos en este acabado llantas 18 pulgadas, acabado bitono, con unas gomas 215-40, muy bonitas, muy elegantes, y toda la zona de las ventanas va con goma, no hay cromos ni nada. Y aquí vemos, además de mi sombra, vemos aquí la firma de la edición que estamos probando, que es la edición aniversario. Vemos también que llevamos techo practicable, muy bien. Toda la zona de cristales traseros va en oscurecidos. Y ya llegamos a la saga, una saga que también se mantiene durante esta última generación con estos pilotos traseros en LED. Vemos el logo de SEAT, el nombre Ibiza en manuscrito y el logo FR, que es de la versión con la cual estamos trabajando, pero además con la firma aniversario, edición limitada, donde integra algún equipamiento ya
en esta versión especial. Vemos estas falsas salidas de escape. Bueno, entramos aún en esa moda, sensores de parking en el paragolpes y una línea bastante bonita. Aquí vemos cómo incluso el piloto entra con este efecto en el portón, creando toda esa zona como de más dimensión de la que es, ¿no? El piloto apenas abarca una zona del portón, pero eso le da un efecto también bastante chulo. Un alerón muy simple. No vemos aquí algo añadido, ¿no? El limpialuneta en esta zona y la antena tipo pivote. ¿Qué opináis de este pequeñito? ¿Os gusta el Ibiza? Si eres de los anti-sub, estoy seguro que este coche te tiene que gustar. Además que a día de hoy muy pocos compactos de este tamaño se están ofreciendo en el mercado, así que muy atento a este vídeo porque seguiremos viendo más detalles para que te decidas a por un Ibiza. Vamos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero, un maletero que está en el entorno de los 355 litros, capacidad mínima, y 1165 con la capacidad máxima, abatiendo los asientos. Aquí vemos a este maletero de este pequeño Ibiza con una buena profundidad. Eso sí, aquí no vemos bandeja dura, es apenas un pequeño cartoncillo, ¿vale? Y aquí encontramos la zona baja que no lleva rueda y lleva todo este elemento para guardar objetos y el kit antipinchazos y todo eso. Vemos algún gancho para alguna red y poco más. Allí un pequeño gancho, aquí también, y la luz cálida en este lateral. Una bandeja bastante sencillita y mucha chapa a la vista en lo que es el portón. Lo que llevamos de plástico es únicamente aquí, donde tenemos asideros en ambos lados para, dependiendo si eres diestro o algo, pues aquí poder cerrar del lado que mejor te venga. Tenemos el portón que es totalmente manual gracias a los brazos y poco más. Un maletero bastante útil, pero que para 5 pasajeros y viajar en él bastante justillo, pero es normal en este tipo de coche. Vámonos para adentro. Plazas traseras. Yo mido 1,77. Os invito a suscribiros al canal, que muchos de vosotros nos veis los vídeos y no estáis suscritos, y hombre, eso siempre nos viene bien, que nos ayudéis un poco con la visibilidad del canal y que muchas más personas puedan seguir viéndolo, y nos hace especial ilusión. Ya el próximo año cumplimos 10 años y poder llegar un poco más lejos en cuanto a suscriptores. Es totalmente gratuito, así que te invito a que te suscribas. Además, déjanos un like si te gusta este vídeo y además de compartirlo en tus redes sociales. Tenemos estas plazas traseras que, bueno, teniendo estas dimensiones no buscamos tampoco detalles exclusivos o muy altos de gama, para nada. Estamos ante la marca generalista SEAT, y que en este compacto debe mantener alguna parte obviamente más generalista, más normal. Y aquí en la puerta trasera encontramos que todo va en plástico duro, incluso las manetas van en negro, no hay ningún tipo de inserción como en símil aluminio, como si lo llevamos en las puertas delanteras. Detalles que pudiese dar un toque más especial, sobre todo en ediciones especiales como este aniversario, pero bueno, también es algo muy normal que su coste de producción sea más contenido, pero eso ya hablaremos en la parte final. Vemos toda esta zona con una buena ventana, llevamos la ventana custodio aquí para dar también mejor sensación de no ir encerrados. Y en cuanto a espacio, pues una banqueta muy cómoda. La verdad es que para el tipo de coche es bastante cómodo. Vamos a ajustar aquí el reposacabezas. Ya estoy en posición y tengo 3 dedos rozando con el techo, pero para 1,77 que mido yo puedo ir sin ningún problema. La banqueta la llevo en mi posición ideal de conducción. Llevo 3 dedos de separación a las rodillas y puedo extender algo más las piernas sin mayor problema. El mullido de esta zona es bueno, con lo cual si tocara no me va a molestar para nada, y eso que es este asiento así con el reposacabezas integrado, más deportivo, y suelen tener aquí mucha zona
más dura, con protecciones o símil carbono, en fin, pero en este caso no, es bastante mullido y está muy bien. Llevamos bolsillos en la zona de los respaldos, con lo cual nos permite guardar cosillas, revistas, lo que queramos, está muy bien. Además de los bolsillos que llevamos en las puertas, donde tenemos también un sitio para guardar botellas o lo que queramos. En la zona central, en la consola central, sí que llevamos aquí una pequeña bandeja para alguna cosilla que queramos también tener los que vamos aquí detrás, o incluso si vamos delante tener opción de tener en esta parte. No llevamos salidas de aire para esta zona en la consola. Normal, sale también por los ductos que están debajo de las puertas y todo eso, que eso es común, pero lo que es la zona de la consola central no llevamos nada, ¿vale? Sí que el túnel es algo elevado y esto hace que la banqueta central sea algo más incómoda, y 3 adultos aquí detrás, en cuanto a anchura iremos muy justitos, eso también algo muy común. Para las familias no os preocupéis porque llevamos anclajes Isofix, eso sí, aquí con una pequeña apertura, tenemos que tener algo cuidado con los ganchos, pero por lo menos está señalizado y mejor ubicado que ir junto con ambas opciones de banqueta, lo que es el respaldo y eso, que cuesta un poco más encontrarlo, ¿vale? Y bueno, un buen tapizado, en este tapizado mixto de tela con varias tonalidades, está muy bien, no llamamos reposabrazos, pero está bastante bien en líneas generales. Sí que echo de menos en esta zona una pequeña zona con iluminación, ya que favorece el uso de estas plazas traseras. Vámonos para adelante. Plazas delanteras muy cómodas, en este caso entró sin ningún problema. Quizás aquí es el punto más clave en cuanto a decidirte si irte por un Arona o un coche sub de estas características, de este tamaño, o irte por un coche compacto. Que estés en esa duda, sobre todo en el momento que te subes y te bajas del coche, es donde puede estar, yo creo que la principal clave de esa primera sensación e impresión cuando estás probando o estás mirando coches, que te da una sensación más cómoda en el caso de los sub de entrar y salir, ya que la altura es un poco más elevada y te permite tener esa sensación de practicidad y de comodidad al entrar y salir. Pero hacerlo ver, porque aún así en la entrada a estos coches no tiene ningún tipo de problema. Es tema, bueno, de costumbre, o también, bueno, un poco de salud. Puedes tener algún problema de espalda y te venga mejor ese tipo de coche, no lo dudo, pero si es más un tema de sensaciones y que bueno, te da exactamente igual, dale oportunidad al Ibiza o a estos coches compactos, que hay pocos a día de hoy, pero que otras cosas te va a dar más premio, ¿no? Como en la parte dinámica, que vas más aplomado, tiene otras sensaciones. Aquí, bueno, encontramos igual plásticos duros, pero sí que ya hay una mezcla de inserciones de otro tipo de material para darle otro toque de diseño, ¿no? Aquí ya vemos tela, en esta zona ya va más colchada y bueno, le da otra sensación y otra terminación. Aquí vemos una bandeja de mayor tamaño para botella y objetos pequeños, pero en líneas generales seguimos teniendo en la parte alta sobre todo plásticos duros, que es típico en estos segmentos. Aquí, bueno, el salpicadero va mullido en esta zona. Aquí tenemos los aireadores muy similar a la Arona, e incluso es el mismo salpicadero, la misma organización. Cuadro de instrumentos digital, que aquí podemos ver cómo nos va dando toda la información. Tenemos varias vistas disponibles, aquí las podemos ver y poder elegir la que más nos guste. A mí particularmente me gusta mucho esta, la convencional o clásica, o esta, que también está muy bonita. Vemos que en esta zona, independiente de lo que es el cuadro digital, llevamos la temperatura y aquí el depósito de gasolina. Y luego pasamos al cuadro de infoentretenimiento con una pantalla de tamaño suficiente para este coche, no le veo mayor problema. Sí es cierto que lo que resulta un poco quizás exagerado es el marco, y al ser tan grueso reduce visualmente el tamaño que puede tener la pantalla. La pantalla yo creo que tiene un buen tamaño, pero quizás una protección todo en negro y tan grueso hace que
reste el tamaño real de la pantalla. No sé, es mi opinión. Aquí, bueno, tenemos el tema de ayudas a la conducción disponible. Vemos navegación, todo el sistema de multimedia, radio. También tenemos el teléfono si lo sincronizamos y las configuraciones y estado del vehículo. Si vamos aquí, podemos ir a esta pantalla con el resumen que queramos configurar. Aquí, por ejemplo, brújula. Podemos llevar también el mapa, la radio, teléfono, estado del vehículo, odómetro, con un pequeño resumen que está muy bien. Aquí bajamos y subimos volumen. Aquí tenemos el sistema Full Link con Android Auto y Apple CarPlay por Bluetooth. Y podemos apagar, encender el sistema. Por supuesto, aquí debajo salidas de aire en la zona central y el clima que va independiente aquí con estos botones físicos, que me parece que va francamente bien este sistema, que lo tengamos de esta manera y que no tengamos que depender de una pantalla para hacer el uso del sistema de clima. Aquí en esta zona llevamos una carga inductiva con una bandeja para dejar el móvil en buena zona, 2 puertos USB-C y aquí la consola que nos permite tener el abrir y cerrar puertas, start-stop, los modos de conducción que elegimos y tenemos el modo Eco, normal, Sport e individual. Y la palanca de cambios que llevamos caja de cambio de SG7, aquí apagar los sensores y el freno de cable de toda la vida con este detalle también con pespuntes naranjas que lo llevamos también en el tapizado, 2 portalatas, aquí un huequecillo para un mando, conector 12 voltios y esta zona aquí para guardar también cosillas. Tenemos aquí la guantera suficiente para guardar documentación y cosillas y todo con acabados plásticos duros y la zona alta que va un poco más mullida. Aquí podéis ver el volante con botones físicos, con ruedinas. La verdad es que muy funcional y completo. Las levas que son en acabado plástico y con un tamaño pequeñito pero suficiente. Y aquí el logo FR en el tercer radio. Un volante también con pespuntes naranjas, buena terminación y algo achatado en esta zona. El botón de encendido, ya tenemos el coche encendido y bueno, ya nos tocaría ir a dar una vuelta. Pero no sin antes comentar estos asientos, unos asientos que vienen incorporados en esta edición aniversario, que le dan un toque deportivo, de confort, pero además de sujeción. La verdad es que me gusta mucho cómo está planteado estos asientos. El tapizado también es muy bonito, muy actual, ¿no? Estos colores, el pespunte naranja, la verdad es que me gusta. Un tema que sí me ha chocado un poco es el no tener un reposabrazos en esta zona. El coche es pequeño, ¿no? Pero me hubiese gustado tener aquí al menos un reposabrazos con una guanterilla, que sí que lo tiene en el Arona, y eso fue la primera cosilla que noté al bajarme de uno y subirme en otro a la marcha, ¿no? Pero bueno, esto siempre se podría solucionar con algún accesorio aftermarket, pero bueno, es un detalle también a tener en cuenta. Si llevamos este techo practicable con esta cortinilla manual y podremos abrir el techo de esta manera. Le da también buena amplitud, ¿no? de uso y de disfrute. La verdad es que cuando hace buen tiempo puedes ir con esto abierto. Aquí quedaría cerrado. Si le damos un pequeño toque, también podríamos llevarlo de esta manera. Y tenemos todo el sistema de iluminación aquí en la zona alta. En esta parte llevamos espejo sin iluminación, al igual que en el lado del copiloto. Así que nada, ahora sí que sí, ya nos ponemos en marcha y a ver qué tal va este coche en la carretera. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante de este Seat Ibiza aniversario con el motor 4 cilindros en línea 1.5 TSI, que nos ofrece 150 caballos y 250 Nm par. Unos datos que, bueno, además de ser un motor 4 cilindros, que a día de hoy se agradece poder escuchar esto, sobre todo en este tema de coches compactos, donde han sufrido una era de downsizing preocupante, porque sí es cierto que en casos muy puntuales hay motores que han cumplido,
pero yo en mi humilde opinión creo que ha sido un auténtico error llegar a algo tan mezquino en ese mundo de buscar la mejora, ¿no? En este caso, este es un claro ejemplo para buscar, ¿no?, esos bajos consumos y menos emisiones y eso, que funcione mejor o peor, pero se nota donde quieren buscar, ¿no?, donde quieren encontrar algo. Y en este caso, este tipo de motorización donde incluso la desconexión de 2 cilindros nos permite llanear a un bajo ritmo, el motor emitiendo menos emisiones, bajando consumos, pues es de agradecer y es de aplaudir. En vez de quitar a saco un cilindro mecánicamente o físicamente hablando y con todo lo que trae con ello, es decir, que la electrónica tiene que sufrir muchísimo para exprimir todo el potencial de lo que pueda tener el motor para que te cumpla con unos 110, 115, 120, incluso 160 caballos, como en algunos casos se lograron ver con motores 3 cilindros en línea, e incluso con más potencia en teoría, eso sí, con mucho aporte eléctrico, ¿no? Así que está muy bien, ¿no?, tener este tipo de alternativas. Eso sí, etiqueta C, vamos con la caja doble embrague de 7 velocidades, un conjunto que hace que este Ibiza tenga muy buenas papeletas y muy buena presentación. Un coche que se mueve con soltura, tiene un aplomo correctísimo, es un coche que traza las curvas y es muy obediente. La dirección transmite perfecto dentro de las líneas, ¿no?, en las que estamos, ¿no?, de un coche compacto. No hay una deportividad aquí. Sí tenemos modos de conducción: Eco, normal, Sport e individual. Vamos a elegir ahora el modo Sport. Automáticamente el coche gana un poco más de vidilla en esa reacción al pedal. El Eco muy urbano y el normal yo lo recomendaría para ir en un tramo más equilibrado, sobre todo en autovía, velocidades constantes, donde tú tengas algo de disciplina y puedas también lograr consumos bastante eco, ¿no? Porque el eco siempre va a buscar también una pequeña retención para que no abuses del motor, y eso también en carretera te puede penalizar algo, porque tengas que estar siempre acelerando constantemente para poder alcanzar nuevamente a velocidades un poco más altas y mantener un ritmo, ¿no? Esto sin tocar lo que es la velocidad, control adaptativo, velocidad de crucero, que eso también lo puedes hacer, pero ahí también lo gestiona todo automáticamente. Así que bueno, si quieres lograr consumos de derribo y buscar la mejor puntuación en eso, tienes que ser muy disciplinado y hacer uso de estos modos de conducción. El modo Sport tiene una pegada rápida, los cambios son correctos. Vamos a hacer el uso de modo manual ahora. He bajado aquí con las levas, hago el cambio y mejor. Sí es cierto que ahí en modo Sport se activa el modo Sport de la caja de cambio, pero ya como habéis visto en el primer pisotón que he dado, ha revolucionado y el cambio ha tenido una pequeña lentitud, ¿no?, entre cambio. Esto, bueno, es normal dentro de estas cajas de cambio, pero ya habéis visto que si hago uso... Ahí entró, bueno, en lo que es la caja de cambios con las levas, pues puedes ganar un poco más de dinamismo y de rapidez. Tenemos una frenada sin ningún tipo de asistencia electrónica, notamos inmediatamente cómo hay esa mordida. La suspensión, ya os digo que es confortable, incluso con un toque de dureza a mí me gusta para un coche con un corte compacto, movidillo, un coche que te invita, ¿no?, a conducir algo alegre. No son datos desorbitantes, no estamos hablando de un deportivo, pero sí que tiene algo que nos permite disfrutar un poco más de la conducción sin ir necesariamente a ritmos lentos.
Puesto de conducción correcto, los asientos ya como os he dicho sujetan muy bien, lumbares, toda la posición, la verdad es que está muy bien, es de regulación manual, pero está muy bien. Sí he hecho en falta, al menos en esta versión, una opción de calefacción para los asientos, al menos. Es algo que me hubiese gustado, al menos en este equipamiento más alto de gama. Tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, detección de ángulo muerto en el cristal en el espejo y buena visibilidad por la luneta interior. En cuanto a consumos, estamos ahora en una media de 6 litros a 6,4 en toda la prueba. Sí es verdad que en algún momento puntual hemos bajado a los 5,5, ¿vale? En conducciones muy eco, pero la media general de todos estos 839 kilómetros de toda la prueba sí nos ha dado esa media de entre 6,2 y 6,4 litros a los 100. Un coche que, bueno, tiene ese aire más urbanita, que sí, que puedes viajar, tiene un maletero justito para 5 personas, ¿no? Si vamos con mucho equipaje, pues no vas a poder llevar demasiadas cosas, ¿no? Esto es más pensado para 4 personas y con equipaje justito, ¿eh? Tampoco nos columpiemos, pero sí, hombre, es lo que está dando en este segmento de los compactos pequeños y mantiene su esencia. Un Ibiza que sigue desde el 2021 con este diseño, con esta edición limitada de 40 aniversario, puede ser un muy buen guiño para tú tener en el garaje si estás buscando este coche, la verdad. Y bueno, eso sí, tenemos varias motorizaciones disponibles, no necesariamente tengas que pagar tanto, que ahora lo hablaremos en la parte final, pero que, hombre, tendrás un poco más barato este coche si buscas también una motorización un poco más baja y que, ya os digo, os va a mover sin ningún problema. Este 150 caballos yo creo que ya es el 5J para este Ibiza. Así que nada, amigos, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Ibiza aniversario edición limitada. 29.900 euros de precio, sin descuentos ni promociones, sí con impuestos incluidos. Un coche que seguramente te va a resultar muy interesante si estás en la duda de irte a un SUV o irte a un coche compacto. Primero, porque ya cada vez hay menos coches compactos de estas características y este Ibiza seguro que te va a convencer. Tiene buen equipamiento, pero quizás una de las pegas principales sea la zona de lo que es la altura, que te permite entrar y salir más cómodo en un SUV, en este caso por ejemplo en el Arona, pero que también te da esa sensación de mayor seguridad al ir más alto. Pero todo esto son sensaciones. Este coche es muy seguro y además te da un aplomo diferente en la conducción que no tiene nada que ver a un coche SUV. Aspecto y diseño, pues eso es muy subjetivo, pero ya te digo yo que este Ibiza te puede convencer con muy buenas bases. Así que yo me iría realmente a probar un Ibiza y comprobarlo realmente si merece la pena dar un salto a un SUV, perdiendo un poco ese aspecto dinámico que nunca puede llegar al nivel de un coche compacto como el Ibiza. Agradecemos a SEAT España la sesión de este Ibiza y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.